con los aportes que ustedes han hecho. Listo, chicos. Bueno, entonces ya estamos grabando nuestra reunión para aquellos estudiantes pues, que por motivos laborales o personales no pueden asistir. Entonces, bueno, en primer lugar, pues como ustedes saben, agradecerles mucho por su asistencia, por destinar este espacio para el aprendizaje de la química ambiental. Bueno, nuevamente me presento con ustedes. Mi nombre es Nauri Castellano, soy la directora de curso y el día de hoy pues vamos a realizar una webconferencia en donde podamos abordar principalmente el paso 4 de la actividad. Recuerden que nuestra actividad de la fase 2, denominada contaminación del agua, está compuesta por 4 pasos. En la primera webconferencia, que fue hace 8 días, donde nos acompañó también la tutora Margarita Vázquez, tuvimos la oportunidad de socializarles la dinámica de la actividad y explicarles cómo se desarrollan los pasos 1 al 3. Sí, para que ustedes comprendan cuál es la dinámica. Para aquellos que hasta ahora pues estén contextualizando, voy a hacer un repasito inicial muy rápido de esta actividad que estamos desarrollando y arrancamos pues con los temas de esta actividad. Bueno, perfecto. Entonces por aquí me están diciendo que me escuchan muy bajito. Ustedes me pueden confirmar si me escuchan bien. Voy a subir un poquito aquí el volumen del micrófono. Eso, les agradezco. Listo, Liliana. Bueno, a veces pasa cuando conectas audífonos durante reunión, no sé si sea el caso. Les recomiendo que si eso pasa y se escuchan muy bajito, salgan de la reunión, pero vuelvan a entrar. Yo les doy el acceso y seguramente ya el sonido se mejora. ¿Listo? Listo, perfecto. Bueno, Rubí, muchas gracias por lo que me comentas. Bueno, lamento lo sucedido y vamos a continuar. Lo importante es que si ustedes hasta ahora se están poniendo al día con la actividad, pues también no dejen de ver la grabación de la primera webconferencia para que entiendan muy bien la dinámica que llevamos a cabo y también puedan entender algunos temas que están asociados a la contaminación del agua y hacen parte del desarrollo de los pasos 1 al 3. Dado que el paso 4 es quizás el paso más largo de la actividad que involucra un tratamiento matemático, pues vamos a darle prioridad a ese paso el día de hoy, pues para que ya tengamos los elementos para que ustedes puedan desarrollar la actividad en estas 2 semanas que faltan. Recuerden que esta actividad dura 4 semanas, ya estamos en la segunda semana, todavía nos quedan 2 más, entonces la idea es que con los elementos que ustedes adquieran el día de hoy, pues se sienten juiciosos a estudiar, a desarrollar este paso 4 y que podamos hacer las preguntas, que ustedes puedan preguntar a sus tutores durante el transcurso de estas 2 semanas que faltan, si llegan a quedar dudas. ¿Listo? Bueno, aquí seguimos admitiendo estudiantes, tenemos muy buena asistencia el día de hoy. Entonces, bueno, ¿cuál es nuestra agenda para esta webconferencia? Listo. Nuestra agenda es la siguiente. Vamos a arrancar con algunos parámetros de calidad del agua potable, pues este es un aspecto que nos quedó pendiente de la clase anterior porque dejamos nuestra webconferencia con algunos elementos faltantes. Arrancamos con este, es una descripción muy breve de los parámetros de calidad de agua potable y pasamos a los aspectos que conforman el paso 4 de la actividad. Tenemos entonces las propiedades químicas del agua. Vamos a hablar un poco de la salinidad del agua, la dureza, la alcalinidad, que también pueden considerarse como propiedades químicas y en algunos casos muy específicos como efectos de la contaminación. Vamos a abordar algunas definiciones y ejercicios de aplicación, que es lo que necesitamos. También pues vamos a hablar acerca de los indicadores de seguimiento de la contaminación. Vamos a hablar del oxígeno disuelto, DBO, DQO, ¿sí? Demanda biológica de oxígeno, demanda química de oxígeno, algunas definiciones y ejercicios de aplicación. En caso de que no logremos desarrollar este tercer punto por cuestiones de tiempo, lo volveremos a abordar la siguiente semana, donde vamos a tener nuestros CIPAS. Vamos a tener 2 espacios de CIPAS y ahora les socializo muy bien la información que van a ser el martes de la siguiente semana y el jueves próximo para que ustedes puedan llegar con sus dudas. Recuerden que los CIPAS son círculos de interacción y participación académica, entonces aquí ya van a ser espacios un poquito más personales donde ustedes nos van a poder comentar sus dudas y podemos trabajar sobre esas dudas la siguiente semana en los CIPAS. Quizás algunos de ustedes pues ya recibieron la invitación. Listo, perfecto. Bueno, nuevamente chicos, qué pena, me confirman si me escuchan. Listo, por aquí me están confirmando que sí, en el chat. Eso es. Muchísimas gracias.
Bueno, entonces recordemos, déjenme colocar aquí un puntero de otro color. Recordemos entonces para los que hasta ahora están empezando con el desarrollo de la actividad, importante que ustedes en el curso de química ambiental se dirijan al entorno de aprendizaje donde van a encontrar los insumos para esta actividad. Vamos a encontrar material de estudio. Recuerden, en el entorno de aprendizaje ustedes encuentran los textos del entorno de conocimiento de la unidad 1. Sé que muchos los han aprovechado. Tenemos unos libros que hablan específicamente de la contaminación del agua, entonces los invito también a revisarlos porque son insumos muy importantes para que ustedes puedan identificar causas y efectos de la contaminación del agua. También tenemos nuestro módulo de estudio de química ambiental. Este módulo pues reúne no solo el tema de la química del agua, sino también la química del aire y la química del suelo. Entonces, ese módulo de estudio les va a servir mucho para esta unidad y para las dos unidades que vienen. Les recomiendo que lo consulten, ya se los hemos compartido tanto en los foros como también a sus correos institucionales, lo encuentran en las últimas noticias del curso y también lo encuentran en la página web de Química Ambiental. Entonces, déjenme aquí, me salgo nuevamente de mi puntero para poder ingresar a la página web. Siempre le hago un poquito de publicidad a la página web, chicos, para que ustedes por favor ingresen. Nuestra página pues la vamos alimentando conforme avanzan las actividades. Recuerden que en la página de Química Ambiental ustedes encuentran los recursos que estamos empleando en este momento para el desarrollo de las actividades. Pueden tener acceso también al canal de YouTube, que es pues nuestro canal del curso. También es un repositorio de las grabaciones de las webs y también vamos a subir allí las grabaciones de los IPAs. Entonces pueden ingresar desde el panel principal de la página web al canal de YouTube. Tenemos la fase 1 exploración, fue material que abordamos en la fase anterior y en la unidad de química del agua tenemos un video muy corto donde se explica la dinámica de la actividad. Este video también fue compartido en los foros. Tenemos un libro que ustedes pueden descargar. Este libro se denomina Contaminación Ambiental, una visión desde la química, muy enfocado a lo que vamos a aprender o estamos aprendiendo en esta unidad. Entonces los invito para aquellos que principalmente tienen dificultades de internet y no pueden estar conectados mucho tiempo al día o no pueden dedicar horas muy largas de estudio en internet, entonces también pueden dar clic a la página y pueden descargar el libro. ¿Listo? Recuerden que para poder ingresar a este libro, pues ustedes principalmente entran a la página web del curso y desde allí pues pueden descargarlo. Tenemos el objeto virtual de aprendizaje también del curso para esta unidad, diseñado pues por una de nuestras docentes de la UNAD, y tenemos el módulo de estudio, chicos. Entonces les recomiendo también muchísimo que si no han descargado el módulo de estudio lo hagan. Es un módulo que vamos a emplear en las siguientes unidades. Tenemos unidad 1 componente hídrico, química y componente suelo para la siguiente unidad y química y componente atmosférico para cuando abordemos la contaminación del aire. Entonces les recomiendo bastante que lo descarguen, ¿listo? Aquí mismo les voy a compartir en el chat la página web del curso para que recuerden que allí también tenemos insumos bien importantes. Comparto aquí en el chat la página web del curso, ¿listo? Perfecto. Bueno, por aquí creo que Sebastián dice que no nos escucha. Sebastián, la recomendación, bueno, si no nos estás escuchando, les agradezco, chicos, si alguien en el chat puede escribir, recomendarle a Sebastián salir y volver a ingresar a la reunión, por favor. Listo, entonces rápidamente recuerden descargar los documentos que se encuentran en la carpeta de la fase 2, contaminación del agua, para los que están empezando la actividad. En la carpeta tenemos 3 documentos. Anexo 1, problema. Recuerden que en el anexo 1 ustedes van a tener un contexto de la contaminación del agua y a partir de ese contexto van a poder elegir en primer lugar el departamento, que es el lugar donde ustedes se encuentran. Van a poder elegir también el sector industrial. Varias personas tienen confusión sobre el sector industrial, entonces aquí quiero aclarar, nada más para aclarar, con el permiso de los que ya van muy adelantados en la actividad, aclararles que en el anexo 1
que tiene el contexto de la contaminación a nivel general de el agua provocada por diferentes industrias, ustedes van a encontrar 3 sectores industriales. Estos son los sectores industriales: agricultura, ganadería y acuicultura, explotación de minas y canteras, industria manufacturera. Ustedes van a elegir uno de esos sectores, uno nada más, que tenga un impacto en su departamento. Por ejemplo, si es Casanare, si ustedes se encuentran en Casanare, pues la única o el único sector industrial que tiene un impacto directo en la contaminación del recurso hídrico es la agricultura, ganadería y acuicultura. Aquí estamos hablando de un impacto mayoritario, entonces por eso solo tenemos esta área, de manera tal que pues ustedes elegirán este sector industrial. Y con respecto a la industria, hablamos de una actividad que desarrolla ese sector industrial. No estamos hablando de una empresa ni de una razón social. ¿Dónde encontramos esas industrias? Las encontramos aquí en la parte de abajo, que es el último párrafo del anexo 1. Por ejemplo, en agricultura, ganadería y acuicultura se relacionan las industrias encargadas de la producción especializada de frutas. Por ejemplo, ustedes pueden escoger esa producción especializada de frutas, especies, nueces, café, plantas bebestibles, cría y obtención de productos acuícolas, entre otros. Aquí lo que yo les recomiendo mucho, y es para que ustedes puedan tener información relevante para el desarrollo de su tarea, es que ustedes den una buscadita en internet. Por ejemplo, contaminación del agua, Casanare, agricultura. Entonces, cuando ustedes buscan a través de esas palabras clave, empiezan a encontrar unos documentos bien interesantes. Yo les voy a mostrar algunos documentos que he encontrado y que considero fundamentales y que les van a aparecer a ustedes dependiendo su búsqueda. Por ejemplo, si buscamos el impacto del café, impacto ambiental del excesivo uso de agua en el procesamiento del café, un documento muy completo para los que tienen la industria del café, que nos habla de qué está ocurriendo en esta industria, ¿sí?, de producción cafetera, de tratamiento del café, del grano, pues, para exportación, importación. Entonces tenemos aquí qué pasa con el DBO, qué pasa con el DQO, cuántos litros de agua se consumen en el tratamiento, por ejemplo, de 1 kilo de café. Van a encontrar ustedes aspectos de sólidos solubles, etcétera, ¿no? Entonces, traten de identificar a través de Internet cuál es la problemática que se presenta en su sector y en función de ello elijan la industria, ¿sí? Entonces, esto se los digo porque a veces por intuición ustedes escogen una industria, pero ya cuando empiezan a buscar la información no encuentran mucho, y es precisamente pues porque seguramente esa industria no tiene un impacto muy fuerte. Entonces yo les recomiendo, traten de buscar información previa, y ya que ustedes estén seguros de la industria, pues la seleccionan. ¿Listo? Rápidamente, aquí tenemos otro artículo muy interesante para los que escogieron explotación de minas y canteras. Miren ustedes este tipo de artículos: preocupados, contaminación del agua a causa de la minería. Y en estos artículos pues encontramos el impacto del drenaje ácido de la minería, metales pesados y lixiviación, contaminación química, erosión y sedimentación, basura peligrosa, entre otros. De hecho, este tipo de documentos también los estoy compartiendo en las realimentaciones como apoyo a sus investigaciones. ¿Listo? Perfecto, José Luis, muy bien, eso es. Ya les comparto la presentación. Un último artículo que encontré por aquí: la huella que deja el arroz que comes, el agua, del agua al efecto invernadero. Estos son artículos que se encuentran en internet. Y uno más que nos habla de la industria de la leche y la contaminación del agua, ¿sí? Documentos muy interesantes que encontramos en internet. No olviden citarlos al final del formato que van a entregar, pero les recomiendo que traten de buscar esos impactos ambientales y en función de eso elijan el sector industrial. ¿Listo? Es solo una recomendación. Listo, déjenme, les comparto aquí el artículo de la minería, de verdad que está muy interesante. Entonces aquí les comparto ese documento. Y pues también, en la medida en que ustedes vayan compartiendo sus realimentaciones, su tutor a cargo pues también estará compartiendo material de ayuda. Entonces, bueno, aquí les estoy compartiendo el artículo de minería. Listo, entonces seguimos admitiendo estudiantes, tenemos excelente asistencia el día de hoy. Bueno, recuerden participar en el foro.
Adicionalmente, ustedes tienen un formato de entrega que descargan en la carpeta guía de actividades, descárguenlo, es muy importante. Descarguen la guía de actividades que está el paso a paso que deben desarrollar para la actividad. Recuerden que es una actividad individual, pero es importante que ustedes generen al menos semanalmente, un par de intervenciones en el foro para que reciban realimentación. Si tienen dudas, recibirán allí orientaciones por parte de su tutor. Les comentaba también en la web anterior. Ahorita, como les digo, nos vamos a enfocar en el paso 4. Quiero solo hacerles un recordatorio. La actividad consta de 4 pasos. El paso 1 es la identificación del problema. Nuevamente, descarguen el anexo 1, donde está el contexto de la problemática de contaminación del agua en su región. También ustedes pues van a publicar, haciendo uso del formato de entrega que se les ha compartido, el departamento donde se encuentra. Aquí hay un ejemplo, digamos Chocó. Tenemos, por ejemplo, el sector industrial, que es explotación de minas y canteras. Este es un ejemplo de sector industrial. Y dentro de este sector encontramos la industria de mina dedicada a la explotación de dolomitas. Les recomiendo mucho que en la industria traten de ser muy específicos, porque cuando ustedes eligen en una sola varias industrias, como por ejemplo producción en la industria manufacturera, producción de flores, calzado y plásticos, algo así, se van a encontrar con muchísima información porque estamos hablando de 3 productos diferentes. Entonces, por favor, traten de elegir un único producto o una única industria para que traten de enriquecer mucho la investigación sobre esa área. Eso es muy importante y les cuento que esta semana, como les digo, ha sido muy productiva porque he recibido avances muy interesantes que me han permitido pues hacerles una realimentación sobre lo que me han enviado, pero se nota el ejercicio de investigación que están desarrollando muchos de ustedes con base en las indicaciones que vimos en la clase anterior. Listo. Entonces, ok, Lisette. Bueno, tú me haces una pregunta sobre el curtido y adobado de piel. Yo te recomiendo que en internet busques directamente utilizando la palabra curtiembres. Curtiembres más contaminación del agua, ¿sí? Y a eso le puedes añadir el departamento. Y te vas a encontrar con mucha información, sobre todo en la industria de curtiembres hay mucha información. Entonces te recomiendo que busques con esa palabra clave, curtiembres, contaminación del agua y tu departamento. Listo, entonces paso 2, análisis del problema. Muchos de ustedes ya han avanzado fuertemente en paso 2 y paso 3. En el paso 2, ustedes van a hacer una lluvia de ideas donde traten de identificar los aspectos de contaminación hídrica provocados por la industria. Hay, por ejemplo, lluvias de ideas donde empiezan a colocar DBO, DQO, lluvia ácida. Bueno, estos, sabemos, son efectos de contaminación, pero realmente si es una lluvia de ideas, el objetivo es que ustedes traten de identificar qué pasa con esos parámetros, ¿sí? ¿Qué pasa con esos parámetros en las muestras de agua sí, en las muestras de agua que están siendo contaminadas por la industria que ustedes eligieron? Por ejemplo, ¿qué niveles de DBO se han encontrado? ¿Están por encima de los permitidos? ¿Qué se sabe acerca de los sólidos orgánicos? ¿Será que esa industria está produciendo muchísimos sólidos orgánicos y los están arrojando pues a los afluentes o a los cuerpos de agua? Entonces, bueno, traten de nutrir esa lluvia de ideas, que sean ideas muy concretas sobre la industria que ustedes están trabajando y los impactos, agentes, cambios físicos y químicos que se presentan en el agua a partir de los residuos que genera esa industria. Eso nos va a permitir hacer un paralelo de causas y efectos, que son los que ustedes van a relacionar en el diagrama de Ishikawa, llamado también diagrama de espina de pescado, diagrama de causa de efecto, diagrama de las 6 M's. Bueno, esto lo explicamos en la clase anterior. Hay un videito por aquí que les pido revisen también en nuestra página web, aquí en la parte inferior, en donde se indica cómo desarrollar un diagrama de Ishikawa. Entonces también los invito a que lo consulten, lo encuentran en la página web. Listo. Profe, Sí, señor, buenas noches. profe, qué pena, lo que pasa fue que participé en la webconferencia anterior, pero yo ya estaba Ujú. desarrollando auxitos, ¿sí? Estoy en el Sí, departamento de señor. Cundinamarca y seleccioné lo de minas y canteras, ¿sí? Ujú. En
efecto o la problemática que se iba a determinar era la alteración psicoquímica, las alteraciones por aportes, ya que o sea, la maquinaria está sacando el material de arrastre Ujú. y los cambios Está un poquito entrecortada parámetros de... la comunicación. Te escucho entrecortada. Pero bueno, coméntame esto que me estás diciendo, ¿qué pasó con la industria? ¿Ahí me Por... escucha bien, profe? ya te estoy escuchando bien. Listo, ya te escucho. Sí, profe, lo que pasa es que inicié con el diagrama de causa y efecto, ¿sí? Sí, señor. Pero la industria que yo tuve en cuenta es explotación de minas y canteras, y la industria Ujú. es extracción de minerales o material de arrastre, ¿sí? Ajá. En, en, en el efecto o el problema que yo tengo en el diagrama, coloco alteración físico-química Sí, señor. de ese por la maquinaria que está dentro de la acción y los Ah, químicos, el aporte de grasas y combustibles de las mismas. correcto, sí, Ya los señor. Ajá. parámetros de demanda De- biológica de oxígeno y demanda química de oxígeno. ¿Habría un problema ahí? No, no, de hecho, bueno, te escuché entrecortada, pero entendí la idea general. La ruta es la adecuada, ¿sí? Tú estás identificando como efecto las alteraciones físico-químicas en el cuerpo de agua. Pero siendo ese el efecto, pues tú tienes que sustentarlo a partir de las causas y subcausas, que es lo que me estás comentando, a partir del DBO, en qué niveles se encuentra, de los sólidos suspendidos. Bueno, la información que encuentres acerca de la maquinaria, grasas y aceites, puedes organizarla en ese diagrama de causa y efecto que engloba todos esos aspectos. Todo eso colóquenlo en el diagrama como causas y subcausas y eso te va a llevar a ese gran efecto. Entonces la orientación o como me indicas es correcto, o sea, esa es la ruta de desarrollo del diagrama, ¿listo? Ah, profe, yo, pues, por ejemplo, yo no sé, tengo en cuenta, entonces, yo saqué era como más o menos una medición de caudal, referenciación y dirección del cauce, porque en los Uh -huh, problemas que tenía no solamente, o sea, había degradación de especies, afección paisajística, conflictos sociales, económicos y culturales, erosión, alteración del río, uh del -huh, sí, cauce, señor. bueno, y demás, ¿sí? Sí, Entonces yo los iba a era como nombrando por, dependiendo de cada, por ejemplo, el material, sería el material de combustible, gases, aceites. sí, sí, señor, exactamente. Tú los clasificas, material, medio ambiente, maquinaria, de acuerdo con la información que encuentres, los vas clasificando. Esa es la ventaja del diagrama de Ishikawa, que te permite esa clasificación, ¿vale? O sea, la organización la das de acuerdo con estas 6 M's que engloban el diagrama de Ishikawa, ¿sí? Pero es así. Lo Vale, importante es señora. que ustedes, perfecto, lo importante es que ustedes tengan una lluvia de ideas muy nutrida, al menos mínimo 10 ideas y que las puedan organizar en el mapa. Ya he hecho yo comentarios a los que me han enviado. Si de pronto no han recibido realimentación, les pedimos por allí también nos escriban por Skype. Profe, por favor, le envié mi avance, por favor, pues le recomiendo revisarlo, pero pues normalmente en mi caso personal, con los estudiantes que tengo a cargo, y sé que la profe pues Margarita seguramente está pendiente también, tratamos de hacer la realimentación, a más tardar pues tenemos un tiempo 24, 48 horas máximo, entonces tratamos de dar revisión a los aportes. Listo, entonces vamos a avanzar. Ya en un momento más leo sus comentarios antes de arrancar con la explicación del paso 4. ¿Sí? Nos enfocamos en el paso 4. Mapa de juicios de valor. Recuerden que un mapa conceptual engloba ideas muy concretas unidas por conectores. Si ustedes hacen párrafos muy extensos en un mapa, pues este ya no sería un mapa conceptual. Para poder identificar el ejercicio de análisis e investigación, sobre todo de análisis y de síntesis de la información, pues lo ideal es que hagan un mapa conceptual. Va a tener un juicio contextual, que es el estado actual de la problemática en su región,
qué está pasando, por qué hablan ustedes de una industria que está contaminando un efluente hídrico en su departamento. Es contextualizar al lector acerca de la problemática específica. Juicio categórico es el estado deseado, ¿sí? Si en ese caso se quiere realizar un proceso de remediación de aguas, qué normatividad se puede aplicar, qué parámetros se deben mejorar. Bueno, este es como el estado ideal, el estado deseado para permitir la mejora de este problema de contaminación hídrica. Y en el juicio instrumental, ustedes lo único que van a hacer es citar dos métodos químicos que permitan el tratamiento del agua de acuerdo con los residuos que se están generando. Ya vamos a hablar un poquito de eso en nuestro paso 4. Y por último tenemos el paso 4 denominado aplicación de conceptos. Aquí vamos a desarrollar los ejercicios 1 al 4. Entonces el ejercicio 1 es teórico, ya que ustedes van a describir los dos métodos químicos de control. O sea, aquí en el juicio instrumental ustedes propusieron dos métodos de tratamiento químico. Les recomiendo que busquen métodos de tratamiento terciarios. Ahí encontramos los métodos químicos para tratamiento de agua que los mencionamos en la clase anterior. Entonces, elijan los dos métodos, busquen información sobre esos métodos y ustedes van a, además de definirlos, indicar ventajas y desventajas de aplicar esos métodos. Vamos a tener un ejercicio 2, 3 y 4 que son ejercicios matemáticos. Estos ejercicios matemáticos nos van a estar enfocados en el análisis de oxígeno disuelto, alcalinidad y dureza. Entonces, esos ejercicios están enfocados allí en eso. En el ejercicio 2, ustedes van a seleccionar únicamente una letra para identificar el ejercicio que van a desarrollar. Recuerden dejar indicado en el foro qué letra van a desarrollar, de la A a la E. El ejercicio 3 ya lo vamos a ver, vamos a determinar alcalinidad en agua a partir de unos datos que les hemos dado en el foro, e igual el ejercicio 4, vamos a hacer un cálculo de dureza. Permítanme leerlos un poquitico antes de empezar la explicación del tema. Entonces, hay alguien que está levantando la mano, creo que Ingrid. Bueno, Ingrid, te escuchamos con tu pregunta puntual, ¿vale? Sí, señora. Buenas noches. Ingeniero, su merced habla del punto 4, en donde hay que darle dos soluciones químicas al agua. Ajá. Quiero preguntarle, en el caso de la eutrofización, ¿se puede hacer un proceso ¿de qué? Ay, se me olvidó la palabra. Un método químico que permita O sea, disminuir ¿tiene que ser sí o sí químico? ¿No puede ser por biorremediación? Listo, mira, bueno, esa es una pregunta importante. Quizás en la guía no se ha entendido claramente ese aspecto. Dado que estamos abordando todas estas problemáticas desde la química ambiental, les hemos sugerido en las realimentaciones que sean métodos químicos, o sea, métodos de tratamiento terciario. Si ustedes ya eligieron métodos biológicos, los pueden dejar siempre y cuando estén muy bien fundamentados, o sea, que identifiquen ventajas, desventajas, porque quizás es el método biológico más apropiado para ese tipo de agua con desechos de la industria que ustedes eligieron, entonces lo pueden dejar. Lo importante es que esté bien descrito con ventajas y desventajas. ¿Listo? Entonces, como esto no quedó muy claro en la guía, también vamos a aceptar métodos biológicos y físicos, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta. Sí, señora, muchas gracias. Listo, Ingrid, con mucho gusto. Entonces, bueno, aquí muestro el cuadrito del ejercicio 1, del ejercicio 2. Recuerden, si no han elegido su ejercicio, por favor háganlo y dejen indicado en el foro el ejercicio que van a desarrollar. Ahorita vamos a hacer un ejemplo de cada uno de estos para que ustedes vean cómo se desarrolla. Y punto importante, ejercicios 3 y 4. Hemos publicado en el foro las concentraciones de los iones que ustedes necesitan para determinar dureza y alcalinidad, que son los aspectos que vamos a identificar en el ejercicio 3 y ejercicio 4. Rápidamente me voy aquí al foro de discusión, voy a elegir un grupo al azar. Por ejemplo, aquí tenemos el grupo 2. Quiero que ustedes vean que, bueno, al menos para la mayoría de estudiantes, ya hemos publicado las concentraciones que necesitan para el desarrollo de los ejercicios 3 y 4. Tenemos todavía 2 semanitas para trabajar en ellos. Entonces, aquí en la parte inferior, bueno, ustedes van a encontrar su nombre
y las concentraciones que les han sido asignadas, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, se indica, todos los estudiantes trabajarán con la concentración de iones calcio y magnesio, se dan los valores, se dan unos valores para iones carbonato y bicarbonato, ya les voy a explicar, no se me asusten, ya les explico cómo vamos a utilizar estos valores, y para el ejercicio 4 se dan unos valores de concentración derivadas pues de estas sustancias que aportan a la dureza del agua. Entonces, estos son los datos que cada estudiante va a tener unos datos completamente distintos que ustedes van a tener en cuenta para el desarrollo de este ejercicio. Si no los han visto, vayan al foro, tomen un pantallazo y tengan sus daticos por ahí a la mano para el desarrollo de esta actividad. ¿Listo? Bueno, Diego, buenas noches. Voy a leer por aquí rápidamente. Listo, entonces dice Eibar, profe, buenas noches. En la lluvia de ideas puedo hacer mención de aspectos a nivel Colombia y del departamento que elegí para ampliar la idea. Claro que sí, Eibar. Todos los aspectos que investigue son bienvenidos. Aquí vamos a tratar de salirnos un poquito como de las generalidades y que ustedes mismos, ya que han identificado el problema en su región, pues busquen información enfocada al problema que han identificado. Steven dice, yo seleccioné la industria agropecuaria, el sector de cultivo de arroz en el Tolima, perfecto. Recuerda que en este caso el cultivo de arroz sería la industria. Considero que esta actividad afecta mucho el agua. Listo, Steven, hay muchísima información también acerca del impacto pues de la industria de cultivos de arroz sobre la contaminación del agua. Ricardo dice, profe, estoy trabajando el tema de agricultura, enfocándome en la excesiva cantidad de pesticidas. Este es el problema más común en mi municipio y del cual tengo gran acceso a la información. Listo, perfecto. Entonces, vale, Ricardo, yo te recomiendo, para poderte recomendar fuentes, que comuniques esta información en el foro, esta misma pregunta que me estás haciendo y con mucho gusto desde el mismo foro, pues yo te comparto información. ¿Listo? Listo, perfecto. A los que no han empezado la actividad, chicos, los invito a ponerse al día. Recuerden, nos quedan 2 semanitas largas, así que los invito pues a avanzar en este desarrollo. ¿Listo? Entonces, bueno, quiero hablarles aquí un poquito. Sí, Liliana, estos valores que les acabo de compartir, que ya deberían estar en el foro, me gustaría que ustedes dieran una revisada y me comunicaran aquí porque ya pues les digo, ya hemos publicado la mayor cantidad de concentraciones para los ejercicios del paso 4. Si ustedes no ven las concentraciones, con toda seguridad ya el día de mañana van a estar en el foro, listo, para que tengan esos datos. Listo, Samir, perfecto. Cualquier cosita, no dudes escribirle al tutor también, profe, pues le recomiendo compartir las concentraciones. Les digo, particularmente ayer, pues publiqué todas las concentraciones para mis grupos de estudiantes, pero bueno, de pronto algunos faltan. Vamos a revisar eso en los foros, ¿listo? Listo, entonces, bueno, quiero hablarles aquí de un temita que quedó pendiente de forma muy general y es los métodos de tratamiento que se pueden utilizar en industrias muy específicas. Quizás aquí, pues esto cae como anillo al dedo para aquellos que han elegido la industria de curtiembres, industria de papel, industria farmacéutica o bueno, pues agua residual contaminada por fenoles que son utilizados como disolventes en diferentes industrias. Hay una serie de métodos químicos denominados oxidación en fase acuosa. Son métodos AOP por sus siglas en inglés, oxidación en fase acuosa. Estos son métodos de oxidación, si valga la redundancia, que se realizan usando especies altamente reactivas para lograr la destrucción, pero no es cualquier tipo de destrucción, es una destrucción oxidativa de esos contaminantes que son difíciles de remover en el agua. Entonces, para poder llevar a cabo este tipo de tratamientos en las curtiembres, se emplea, por ejemplo, la degradación biológica. Sí, estos son métodos biológicos como la digestión aeróbica con biopelículas, ¿sí? Es decir, métodos de tratamiento de la materia orgánica en presencia de oxígeno utilizando microorganismos y también se utiliza la ozonización. La ozonización es un método de oxidación en fase acuosa, ¿sí? Es un tratamiento químico, ojo con esto, los que eligieron curtiembres podrían inclinarse también por este tipo de tratamientos y la ozonización pues no consiste más que en diluir ozono en agua,
¿sí? Recuerden que la molécula de ozono tiene una simbología que es O3, entonces diluimos ozono en agua y este va a actuar como desinfectante de bacterias, virus y parásitos. Este método de ozonización se puede aplicar no solo a la industria de curtiembres, sino también a las industrias de papel, farmacéutica, principalmente, ¿no? Entonces, ¿qué logramos con este método? Miren ustedes, ¿cuáles son las ventajas de ese método? La remoción de la demanda química de oxígeno. Recordemos que la demanda química de oxígeno es un indicador de la contaminación. Sí, lo que me permite es medir la cantidad de oxígeno requerido para la oxidación química de la materia orgánica en el agua residual. Entonces, con la ozonización yo logro la remoción de esa demanda química de oxígeno, la remoción de amoníaco, de sólidos suspendidos totales en al menos un 97, 98 y 99% respectivamente. ¿Qué otras ventajas tiene la ozonización? Remueve, pues ya lo dijimos, eficientemente el DQO, cumpliendo con esto, con los estándares de calidad. También permite la remoción de fenoles, que son sustancias altamente tóxicas que también pueden estar presentes en el agua y que se derivan de una gran variedad de residuos. También se puede reducir el color, en gran parte la turbidez del agua. Y bueno, pues también con la ozonización se incrementa la degradación de compuestos no biodegradables, que está asociado al DBO, a la demanda bioquímica de oxígeno. Entonces, importantísimo que lo tengan en cuenta, algunos métodos empleados para este tipo de industrias. También otro método que se ha venido utilizando mucho para el tratamiento del agua es la fotocatálisis con óxido de titanio. En esta fotocatálisis lo que se logra es una reacción fotoquímica, ¿sí?, que convierte la energía solar en energía química. Y esto ocurre en la superficie de un catalizador. Ese catalizador pues está hecho a base de óxido de titanio. Ese es el recubrimiento que tiene este catalizador. Y ese catalizador permite la reducción de gases como por ejemplo el amoníaco, el metano, el óxido nitroso, también reduce el olor y la contaminación microbiológica. ¿Listo? Para que lo tengamos muy presente. Perfecto. Edwin, bueno, nada más les comparto. La asistencia la vamos a compartir al final del encuentro. ¿Listo? Bueno, por ahí están levantando la mano Ciro. Sí, señora, una preguntita, profe, me gustaría saber un poco la ozonización, qué tan efectiva es para la remoción de cromo. Listo. Bueno, esa es una muy buena pregunta, porque mira, realmente la ozonización, al menos dentro de lo que se ha comprobado en el análisis químico, su uso principal es como desinfectante de bacterias, virus y parásitos. Sí, esa es como la principal, el principal uso que se le da a la ozonización. Entonces, realmente para remover cromo se utilizarían algunas otras técnicas, como por ejemplo el intercambio iónico, técnicas que estén asociadas, la electrólisis también, técnicas electroquímicas que permitan la remoción de estos iones, y en específico cromo, ¿sí? Entonces yo te recomiendo que trates de buscar, si el caso es residuos generados a base de cromo, técnicas electroquímicas, tratamientos terciarios para remoción de ese metal que se va a encontrar en el agua en forma iónica, ¿no? Normalmente lo encontramos como cromo 6 en agua, con estado de oxidación 6. ¿Listo, Ciro? Listo, profe, muchas gracias. Listo, Ciro, con muchísimo gusto. Listo, entonces, bueno chicos, recuerden que cuando hacemos el mapa de juicios de valor, pues también tenemos un juicio categórico que consiste también en hablar de las normas existentes para determinar esos valores máximos aceptables que deben tener en el agua ciertas sustancias. Si ustedes pues observan o dan un ojo a la literatura, vamos a encontrar principalmente dos normativas. Una es la resolución 2115 del 2007, emitida por el Ministerio de Medio Ambiente, que tiene algunos conceptos físico-químicos, algunos conceptos asociados al análisis físico-químico y biológico del agua, y tienen estos datos que ustedes ven aquí, que son los valores máximos aceptables de algunas características físicas y características químicas. También encontramos los métodos estándar,
para el análisis de agua y aguas residuales, que ya está en su edición número 23, que les recomiendo consulten porque tiene datos muy interesantes que quizás se enfocan a las industrias que ustedes están trabajando. Entonces, algunas características físicas son el color aparente, que es el color que presenta el agua en el momento de la recolección, por ejemplo. Las unidades que se utilizan para determinar este color aparente son las unidades de platino cobalto, conocidas como UPC. ¿Sí? Estas unidades de platino cobalto normalmente se producen al disolver 1 miligramo de platino en 1 litro de disolución. Eso genera pues, un complejo denominado cloroplatinato y a partir de ello se hace la medición del color aparente. El máximo aceptable para este valor es de 15. También tenemos parámetros como el olor y sabor, que son propiedades organolépticas. El valor máximo aceptable, pues es aceptable, ¿no? Aquí colocamos esta denominación. Tenemos la turbiedad, ¿sí? Que pues en este caso la turbiedad tiene unas unidades que son las unidades nefelométricas de turbiedad y se llaman así debido al instrumento con el cual se miden. El instrumento empleado para su medida es un nefelómetro, así se llama, o turbidímetro, que lo tenemos aquí en la parte superior. Y este turbidímetro lo que hace es medir la intensidad de la luz dispersada a 90 grados. Y aquí lo que medimos es cuando el rayo de luz pasa a través de la muestra de agua. Entonces este turbidímetro pues me va a generar un valor que el máximo aceptable para muestras de aguas residuales o de uso doméstico será de 2. Sí, tenemos algunas características químicas en las cuales vamos a profundizar en el paso 4, por ejemplo, el carbono orgánico total. Tenemos los nitritos, los nitratos, los fluoruros, que son sustancias que aportan a la dureza del agua. Estos tienen unas unidades de expresión para el carbono orgánico total, lo conocemos como COT. Tenemos los nitritos, aquí tenemos la fórmula del ion NO2 con carga negativa. Para el caso de los nitratos, NO3 con carga negativa y los fluoruros, flúor con carga negativa. Y tenemos aquí pues unos valores máximos aceptables para estas propiedades químicas. Listo. Recuerden, chicos, que el día de mañana les compartimos la grabación del encuentro, ¿vale? Y aquí pues complementamos con algunos otros parámetros químicos bien importantes, ya vamos a hablar de ellos. Tenemos el potencial de hidrógeno, que es una medida de la cantidad de hidrógenos o iones hidrógenos disponibles en agua. Normalmente esta medida de pH va entre valores de 0 a 14. Se espera que para el agua de uso doméstico, el valor de pH oscile entre 6 y 9 para que se pueda considerar como un agua de consumo. Tenemos también la demanda química de oxígeno. Esta utiliza unidades de miligramos sobre litros, también conocidas como ppm o partes por millón de oxígeno. Este valor pues es aproximadamente de 180. Quiero que ustedes vean la diferencia que tenemos entre demanda química de oxígeno y demanda bioquímica de oxígeno. Si ustedes observan aquí, tenemos un valor menor para la demanda bioquímica de oxígeno. Y ahora bien, ¿por qué ese valor es menor? Porque en la demanda bioquímica de oxígeno solo estamos considerando la cantidad de materia orgánica que es biodegradada por el consumo de oxígeno de microorganismos, ¿sí? Entonces aquí estamos considerando únicamente la oxidación del material biodegradable. En cambio, en la demanda química de oxígeno estamos teniendo en cuenta la cantidad de oxígeno requerido para la oxidación química de la materia orgánica, de cualquier materia orgánica, no solo la biodegradable. De tal manera que el DQO normalmente siempre es más alto que el DBO, ¿sí? Tenemos los sólidos suspendidos totales también, los sólidos sedimentables y las grasas y aceites, los cuales deben tener un valor permitido en el agua. Si ustedes observan en sus investigaciones que tienen datos de sólidos suspendidos, grasas y aceites que están muy por encima de la norma, pues esas van a ser causas de contaminación del agua y son las causas que ustedes van a identificar, por ejemplo, para el diagrama de Ishikawa o para el mapa de juicios de valor. Listo. Entonces aquí, para terminar, tenemos
Listo, Carlos está levantando la mano. Te escucho, Carlos. Profe, qué pena. Es que estaba mirando la anterior tablita Ujú. y miro que esos parámetros son para aguas residuales domésticas, ¿cierto? Sí, señor, para aguas residuales domésticas, Ya, correcto. y como veo por allá en la parte de arriba que dice para agua potable, entonces me queda como esa confusión. Y la Listo. resolución es de residual. Perfecto, mira, entonces aquí sí, de hecho, el agua residual que estamos analizando mediante estos parámetros es la doméstica, ¿sí? Es más, si lo comparamos con los parámetros de agua potable, vamos a revisar que realmente los valores no difieren mucho, ¿sí? Eso es bien importante tenerlo en cuenta. Bueno, aquí, como tú lo mencionas, los datos son específicos para agua residual. Yo les recomiendo que para el caso de agua potable, pues también podamos consultar los métodos estándar, ¿sí? Para el examen de agua, y en este caso, pues agua residual, que tiene información quizás más completa frente a esos detalles del tipo de agua que analizamos. Pero esta es fundamentalmente agua doméstica, ¿listo? No para consumo humano, ¿vale? Ok, Entonces, de acuerdo. listo. Entonces, importante que también revisemos la otra resolución. Miren, y aquí, pues, por último, tenemos algunas sustancias de tipo inorgánico que también tienen un reconocido efecto en la salud humana, sobre todo los metales pesados. Tenemos aquí, por ejemplo, el cadmio y el arsénico. Normalmente estos metales se presentan muchísimo en la cuenca baja del río Bogotá cuando ya llega toda la contaminación proveniente de la cuenca media por curtiembres, por actividades de pastoreo, en la cuenca alta por industria papera, entre otras. Entonces, en la cuenca baja normalmente encontramos arsénico y cadmio, no solo derivado de la industria, sino también de pues, el arrojo de basuras de las diferentes casas o domicilios que quedan cerca de las quebradas, de los humedales. El problema con estos metales cuando superan las cantidades permitidas es que cuando hay una ingesta de ellos en el cuerpo humano tienden a acomplejarse con las proteínas, formando metaloproteínas, ¿sí? O sea, hay presencia de azufre, metalotioproteínas, que son la causa principal del cáncer y de algunas otras afecciones. Entonces, estos compuestos orgánicos, por allí para el que me estaba preguntando por cromo y demás, pues también tenemos unos valores máximos aceptables que están medidos como partes por millón. Listo. ¿Alguien más está por allí preguntando? ¿Quieren levantar la mano? Creo que alguien levantó la mano. Sí, profe Liliana, buenas noches. Listo. Buenas noches, Liliana. Sí, señora, te escucho. Profe, pues para mi análisis, para mi problema identifiqué la ganadería. Sí, señora. Tomé los dos métodos de tratamiento. El primero fue la flotación por aire disuelto y el segundo, la digestión aeróbica con biopelículas mediante la ozonización. Pues la Perfecto. última estoy un poco confundida si me sirve o no, profe. Esa es la pregunta. Listo. En el último método que me acabas de mencionar, ¿verdad? Sí, señora. Listo. O Recuerda sea, que si la... los dos están bien. Primero, pues la flotación por aire disuelto y Ujú. el segundo método que tomé fue la digestión aeróbica con biopelículas mediante ozonización. Perfecto. Sí, los métodos son adecuados para el tipo de agua residual que tú estás analizando. Sin embargo, en el segundo mezclas dos, uno biológico y uno químico. Recuerda que esta degradación con biopelículas es una metodología o tratamiento biológico y la ozonización pues es un tratamiento de tipo químico. Entonces, te recomiendo trabajar una de las dos, ¿sí? Una de las dos, por ejemplo, la ozonización, que es el método químico, y el otro que propones, que es el primero. Cualquiera de los dos es útil, ¿vale? Y si consigues información relacionada con tu industria, muchísimo mejor. O sea, residuos generados por la industria que elegiste y que se puedan Bueno, descontaminar. profe, o sea, la ozonización, pues como oxidante para la desinfección del agua y pues como la destrucción de los patógenos, Ujú. sobre todo lo estoy haciendo en el caso de las plantas de beneficio, pues donde sacrifican los animales en la industria ganadera. Lo Perfecto. tomé por ese lado.
Sí, claro que sí. De hecho, se pueden aplicar múltiples tratamientos, teniendo en cuenta que las curtiembres también arrojan diferentes sales inorgánicas, ácidos como ácido sulfúrico. En ese caso, la ozonización no sería tan efectiva. Nuevamente, pues les comento los métodos de intercambio iónico, oxidación catalítica, reducción electrolítica, quizás son más efectivos para remover ese tipo de iones inorgánicos. ¿Sí? Pero igual, si encuentras esas dos, desde que las fundamentes bien, no hay ningún problema. ¿Listo? Muchas gracias, profe, muy amable. Listo, listo, con muchísimo gusto. Perfecto, entonces Juan Carlos nos dice, al estar analizando el vertimiento de actividades industriales, también sirve asociar o comparar el decreto 3930, ojo con esto chicos, importante, otro documento de interés, y la resolución 631 para agua residual no doméstica. Perfecto, Juan Carlos, muchísimas gracias. De hecho, ese tipo de aportes también pues los estamos realizando en el foro para que los demás compañeros pues puedan consultar. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar de la dureza, alcalinidad y salinidad para poner en contexto los ejercicios que vamos a desarrollar en el paso 4. ¿Listo? Profe, Entonces, sí, señor, qué te pena escucho. interrumpirle. En el caso dado, yo, por ejemplo, vivo en el Valle del Cauca y de los sectores que hay disponibles, pues está agricultura, ganadería y acuicultura y Ujú. el de industria manufacturera. En un caso dado que yo desee trabajar con el sector de agricultura, ganadería, teniendo en cuenta que estos en su mayoría de casos realizan vertimientos a fuentes superficiales, en ese caso entonces ya no trabajaría con la C31, sino con la norma de vertimientos a fuentes superficiales. Sí, señor, exactamente. Entonces ya Ok. elegirías la norma que se aplica, pues básicamente al tipo de agua que estás analizando o que contamina principalmente la industria que tú elegiste. Claro, puedes cambiar la normatividad y eso te va a permitir fundamentar el juicio categórico del mapa de juicios de valor. ¿Sí? Enfocándolo directamente al tipo de agua afectada, ¿vale? Eso es, entonces importante pues hacer esas observaciones y se logran con el análisis de la información. Entonces nuevamente los invito a que revisen esas situaciones específicas del problema que ustedes han identificado. Listo, Andrea, te escucho. Cuéntame. Por ahí Andrea estaba levantando la manita. Bueno, vamos a Profe, continuar. qué pena, es que tenía el micrófono apagado. Buenas Ah, bueno. noches. Buenas Profe, noches, Andrea. gracias. Tengo una inquietud. Cuando es, por ejemplo, para fuentes o nacimientos, ¿qué resolución se aplicaría ahí? Listo, cuando trabajas fuentes o nacimientos. Yo Sí, señora. te recomendaría muchísimo, sobre todo por el tipo de análisis que vas a tener en cuenta, los métodos estándar, pues para aguas. De hecho, esta metodología también es la base de muchas de las resoluciones que ha definido el Ministerio del Medio Ambiente, o sea, aparecen como referencia dentro de estas resoluciones. Yo te recomiendo muchísimo buscar los estándar métodos, bastante, sobre todo la última edición, porque vas a encontrar esas especificidades para el tipo de afluente que vas a estudiar. ¿Listo? Esta es la que te recomiendo y pues de ahí te va a direccionar a otras referencias, pero te recomiendo esta. Ingrid está levantando la mano. Sí, Ingrid. Sí, señora, o sea que en el caso mío que es un humedal, ¿aplicaría lo mismo? Claro que sí. De hecho, en los Standard Methods encuentras también métodos de análisis para el tipo de agua que estás estudiando. Bueno, agua residual, aguas superficiales, incluso en la zona de humedales aledañas hay aguas subterráneas. Entonces yo te recomiendo que revises estos métodos estándar. ¿Listo? Sí, señora, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Miguel, no te preocupes, estamos analizando aguas residuales, entonces la resolución pues que yo les recomiendo, o más bien el documento que les recomiendo son los métodos estándar, pero aquí pues citamos la resolución 2115, dado que estábamos hablando de los parámetros aceptables para el caso de agua potable y aguas residuales domésticas. ¿Listo? Entonces, la generalidad es que consulten los métodos estándar o si no, si ustedes encuentran en la literatura alguna otra norma que se ajuste al tipo de fluente que ustedes estén estudiando, pues la pueden utilizar. ¿Listo?
Bueno, chicos, entonces, algunas generalidades del agua para que podamos avanzar y entender en qué consiste la salinidad, la dureza y la alcalinidad. Recordemos entonces que el agua, pues, es una molécula de naturaleza polar, tiene una geometría tridimensional conformada por oxígeno y dos átomos de hidrógeno. Este átomo de oxígeno tiene una característica y es que es considerado como un elemento electronegativo, altamente electronegativo, y el hidrógeno es considerado como un elemento electropositivo. Es decir, cuando hablamos de electronegatividad, estamos hablando de esa tendencia que tienen los átomos a atraer los electrones de enlace. Es decir, el oxígeno, por ser electronegativo, tiene una tendencia a atraer los electrones del hidrógeno. Esto lo hace negativo, o sea, con una densidad de carga negativa, es decir, gana 2 electrones, y en el caso del hidrógeno tiene una densidad de carga positiva por cuanto pierde un electrón. En este caso, chicos, decimos que el agua se considera una molécula polar debido a esa diferencia de carga. Va a tener unos dipolos, ¿sí? Positivo, negativo, que si por ejemplo nosotros mezclamos el agua con la sal, mezclamos un poquito, una cucharadita de sal en un vaso con agua, podemos ver cómo la sal, recuerden ustedes si lo hablamos por allá en nuestra primera webconferencia, está compuesta por sodio y por cloro. Hablábamos que el cloro también tiene esa característica de ser altamente electronegativo y el sodio tiene una característica de ser altamente electropositivo. Cuando el cloruro de sodio se mezcla con agua, hay un proceso de desionización. Entonces, los iones positivos se van a unir con el oxígeno de la molécula de agua negativo. Miren ustedes, aquí hay una atracción del sodio hacia el oxígeno formando dipolos y el cloro, que es electronegativo, pues va a sentir una atracción hacia los hidrógenos positivos, ¿sí? Tenemos entonces aquí también dipolos, ¿sí? Entonces estos son los tipos de interacción que se forman cuando el cloruro de sodio reacciona con el agua. Por eso decimos que el agua es una sustancia dipolar o forma dipolos. También podemos decir que el agua forma enlaces de hidrógeno o puentes de hidrógeno. ¿Qué quiere decir esto? Si tenemos nosotros un vasito con agua, pues el agua va a tener muchas moléculas, ¿no? El vaso con agua tiene muchas moléculas de agua. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Esas moléculas que están todas unidas, pues van a tener una serie de interacciones. El oxígeno negativo de otra molécula pues va a sentir atracción por el hidrógeno positivo de otra molécula formando puentes, conocidos como puentes de hidrógeno. Esto lo vemos también pues con cualquier molécula. Tenemos aquí otra molécula cercana de agua que se va a orientar de acuerdo a esos polos opuestos. Recuerden ustedes que los polos opuestos se atraen. Entonces tenemos aquí el oxígeno, se atrae hacia el átomo positivo y eso crea los puentes de hidrógeno. Esta es llamada una fuerza de interacción intermolecular de puentes de hidrógeno. Además, el agua pues es conocida como nuestro solvente universal. ¿Listo? Bueno, me están diciendo que se escucha entrecortado. ¿Me confirman, por favor? Por aquí me dice Miguel que se escucha entrecortado. ¿Listo? Profe, se está escuchando bien. No, señora, ahí está muy bien. Listo, chicos. Bueno, No, profe, se gracias. escucha bien. Listo, entonces revisen por favor, Sebastián. Sebastián, creo. Miguel, perdón. Revisa tu micrófono. Listo, chicos. Otra característica importante, ya vamos a hablar de ella, es el pH, que es el potencial de hidrógeno, otra propiedad química del agua. Me está hablando del nivel de acidez o de basicidad que tiene el agua. Normalmente el agua tiene un pH de 7, es así como lo conocemos. Una sustancia neutra tiene un pH de 7. Sin embargo, pues como ustedes saben, las aguas residuales o domésticas, además de las moléculas de agua, pues van a tener otras sustancias en muy bajas proporciones que van a cambiar ese rango de pH. Entonces se ha establecido un rango entre 6 a 9 para que el agua sea apta para consumo. Tenemos también otra propiedad importante que es la solubilidad de los gases. Normalmente la solubilidad de un gas en agua aumenta con la presión que ejerce ese gas sobre el agua, ¿sí? Sobre el recurso hídrico. También hablamos de la alcalinidad del agua. La alcalinidad también es conocida como basicidad
es lo opuesto a la acidez y esa alcalinidad es una medida de la capacidad del agua para neutralizar los ácidos. Recuerden ustedes por allá de sus conceptos de química general que cuando nosotros tenemos una base o una sustancia alcalina, que es lo mismo, son sinónimos, una base, una sustancia alcalina, en presencia de un ácido, esto permite la neutralización de las sustancias. Entonces, la alcalinidad del agua pues también es un parámetro importante, así como la dureza, que se refiere a la concentración de los compuestos minerales en agua, como por ejemplo sales de calcio y sales de magnesio. Por ahí alguien estaba levantando la mano, chicos. No sé si quieran hablar. Listo. Bueno, entonces aquí rápidamente un recorderis para hablar de estas propiedades químicas del agua, dureza, basicidad, vamos a tener en cuenta un concepto muy importante y es el de la formación de iones. Normalmente en agua, si tenemos un vasito de agua en estado líquido, podemos tener dentro de ese vaso del agua la ionización, ¿sí? La separación del agua en iones. Iones hidróneo, estos iones hidróneo, conocidos como H3 o más, se forman cuando el agua gana un átomo de hidrógeno, iones hidróneo con carga positiva porque hemos ganado un hidrógeno, o también podemos formar iones OH con carga negativa, ¿sí? Si nosotros pues tenemos en cuenta esto, claro, como el hidrógeno, el agua está conformada por H2O, si perdemos un hidrógeno y se va para acá, pues vamos a tener un ion OH. Entonces, este proceso de ionización ocurre en el agua líquida, pero en muy pequeña cantidad. La ionización que se da en el agua es muy poca, ¿sí? La concentración de estos iones es muy pequeñita, ya lo vamos a ver. Entonces, recordemos, estos iones o moléculas con carga son conocidas como iones hidróneo o iones hidrógeno también, se pueden representar como H3 o más o se pueden representar simplemente como H más, así también los conocemos como H más. O tenemos los iones hidroxilo que son OH menos. ¿Listo? Esto denota que están en estado acuoso. Cuando nosotros tenemos estos sistemas que tienen una doble flecha, estamos hablando de un sistema en equilibrio. ¿Qué quiere decir un sistema en equilibrio? Que la concentración de reactivos va a llegar a un punto en esta reacción o en este sistema en que va a ser constante la concentración de reactivos y la formación de productos también va a ser constante. Hablamos de un equilibrio químico cuando las concentraciones de reactivos y productos son constantes en el tiempo. Cuando hablamos de un equilibrio químico, necesariamente tenemos que hablar de una constante de equilibrio. Para el caso del agua, aquí W, pues por la palabra de agua en inglés, tenemos la constante para el caso de la ionización del agua y esa constante de equilibrio va a ser igual a la concentración de iones hidróneo por la concentración de iones OH. Estos denotan la acidez, estos denotan la basicidad. Entonces, pues tengamos en cuenta esta expresión, que es la constante de equilibrio para las concentraciones de esos iones. Entonces, este es un dato teórico. Para el caso del agua, como les comenté, la ionización es muy pequeñita. ¿Qué quiere decir esto? Que la concentración de estos iones es muy bajita. Miren ustedes, esta es la concentración de iones OH y de iones H3 o más en agua, 1.0 por 10 a la menos 7. Ese es un valor muy pequeño, 0,000007. ¿Sí? Esa es la concentración de estos iones en el agua líquida. Entonces, en ese sentido, si nosotros sabemos cuál es la concentración de esos iones en agua, podemos reemplazar en la constante de equilibrio y podemos decir entonces que esa constante de equilibrio va a ser igual a la concentración de iones hidrógeno por la concentración de iones OH. En el caso del agua esas concentraciones son iguales, entonces decimos que esto será igual a 1.0 por 10 a la menos 7 por 1.0 por 10 a la menos 7. Esa multiplicación nos va a dar 1.0 por 10 a la menos 14. Quiere decir que la constante de ionización del agua
va a tener un valor teórico que es 1.0 por 10 a la menos 14. Algo que es muy relevante cuando hablamos de la presencia de iones hidronio e iones hidroxilo es que estos valores son un poco difíciles de trabajar por las cifras significativas, por la notación científica. Entonces, para ello, podemos nosotros hablar de un potencial de esta constante, de un potencial de esta concentración o de un potencial de esta concentración de iones OH para poder transformar estos números en valores enteros. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros podemos establecer la siguiente expresión. Podemos hablar del potencial de la constante de ionización, podemos hablar del potencial de iones hidrógeno o del potencial de iones hidróxido. ¿Qué me indican esos potenciales? En términos matemáticos, se sabe que un potencial, por ejemplo, el potencial para la constante, va a ser igual a el menos logaritmo de esa constante, es decir, menos logaritmo de 1.0 por 10 a la menos 14 para el caso de la constante de ionización del agua. Entonces, ese potencial en términos matemáticos se representa como el menos logaritmo de esa concentración. Si nosotros hacemos ese calculito en la calculadora, que bueno, pues no es el caso ahorita, y definimos el menos logaritmo de esa concentración, eso nos va a dar un valor de 14. De ahí que esos potenciales de los cuales estoy hablando puedan ser transformados a números enteros. Es mucho más fácil trabajar en números enteros que con concentraciones muy pequeñas. Entonces, ¿qué podemos decir acá? Que esos potenciales pueden expresarse matemáticamente como el menos logaritmo de la concentración de H o de iones hidrógeno, ¿sí? A eso equivale el pH. Y para el caso específico del agua, decimos entonces que el pH va a ser igual al menos logaritmo de 1.0 por 10 a la menos 7. Este será el pH para el agua, menos logaritmo de 1.0 por 10 a la menos 7. Y esto que ustedes ven aquí, si realizamos la resolución matemática en la calculadora, me va a dar igual a 7 para el caso del pH. ¿Listo? Entonces de aquí que podamos decir, de acuerdo con la normatividad que hemos visto, que el agua pura tiene un pH de 7, vamos a decir entonces que si ese pH es menor a 7, estamos hablando de una sustancia ácida cuando el pH es menor a 7, y cuando ese pH es mayor a 7, estamos hablando de una sustancia básica o alcalina. Listo, chicos. Entonces aquí ya hay algunos ejemplos de la cotidianidad para que ustedes puedan ver un poquito esta escala de pH que pues quizás ustedes recuerden de sus cursos de química general. Entonces podemos decir que para el agua el pH más el pOH es igual a 14, ¿sí? Entonces podemos decir, ya tenemos aquí unos valores para pH cuando una sustancia es básica o ácida, y recuerden que de acuerdo con la normatividad establecida en la resolución 0631 para aguas residuales domésticas, vamos a tener un pH entre 6 y 9. ¿Por qué? Porque aquí ya no estamos hablando de agua pura, sino agua que tiene unas características muy específicas porque también tiene algunos iones y algunas sustancias que hacen parte de ella. Por eso el pH cambia un poquito. Recuerden, pH potencial de hidrógeno. Una sustancia neutra, el agua. Sí, tenemos el agua. Ahora, si queremos ver qué tipos de sustancias son ácidas, pues tenemos algunas sustancias de la cotidianidad, como la leche, el café, los tomates. Aquí podemos ver cómo cada una de estas sustancias disminuye su pH, se hacen más ácidas. Los limones, los ácidos estomacales o las baterías. ¿Listo? Estos son algunos ejemplos. Tenemos también sustancias básicas o alcalinas, ahorita vamos a hablar de ellas cuando hablemos de alcalinidad. Tenemos entonces la sangre, tenemos por ejemplo el bicarbonato, tenemos las tabletas antiácidas o estomacales, tenemos el amonio, tenemos también los jabones, los detergentes y los destapacaños. Son sustancias que están clasificadas como sustancias alcalinas o básicas. Listo, entonces, importante y entrando en materia.
¿qué otras características químicas tiene el agua? La solubilidad del oxígeno en ella. Entonces, el agua pues es capaz de disolver el oxígeno. Recuerden que el oxígeno hace parte de la mezcla gaseosa, que es el aire, y se sabe que normalmente pues el oxígeno se encuentra en estado gaseoso. Sin embargo, este puede disolverse en partículas de agua que estén presentes en la atmósfera o también que estén presentes directamente en los ríos, en los mares, en los lagos. El oxígeno, no sé si ustedes me puedan decir, ¿será que es una molécula polar o apolar? Si recordamos un poquito nuestra química general, ¿será que el oxígeno es una molécula polar o apolar? Si quieren, escríbanme en el Creo chat que es una molécula si polar. ustedes recuerdan. Listo, muy bien. Bueno, por aquí Natalia dice polar, ok, Samir dice apolar. Listo, chicos, ¿de qué depende que una sustancia sea apolar? Del carácter electrónico de los átomos que la conforman. En el caso del oxígeno tenemos dos átomos iguales que tienen una misma electronegatividad. Cuando esto ocurre, hablamos entonces que la diferencia de electronegatividad entre esos dos átomos pues va a ser igual a cero porque es la misma. Cuando la electronegatividad o la diferencia es igual a cero, hablamos de una molécula apolar, una molécula sin carga, podemos decirlo así, apolar. En el caso del oxígeno, tenemos una molécula apolar y recuerden ustedes, ¿qué tipo de sustancia es el agua? ¿Polar o apolar? El agua. Es una sustancia polar. Exactamente. El agua, como ya les mencioné previamente, tiene un átomo de hidrógeno positivo, átomo de oxígeno negativo y eso la hace apolar por su diferencia de electronegatividad. ¿A qué voy con esto? Que para el caso del oxígeno va a ser más difícil solubilizarse en agua, dado que esperaríamos que lo polar, ¿sí? Si recordamos un poquito la química general, lo polar disuelve a lo polar. Por eso nosotros vemos que el agua logra mezclar muy bien, digamos, el alcohol, ¿sí? Se mezcla muy bien en alcohol, que también es una molécula polar. En cambio, las grasas y aceites son consideradas apolares, por tanto, su solubilidad en agua es muy baja por ser apolares. Entonces, el oxígeno también se disuelve en agua, pero la cantidad que se disuelve es relativamente baja con respecto a otras sustancias. Se sabe que el oxígeno disuelto en agua es aproximadamente de 8,7 miligramos sobre litro. Sí, esa es, digamos, una de las cantidades mínimas que se ha identificado, que es la que se disuelve en agua. Sin embargo, pues también se conocen algunos cuerpos de agua donde también se logra una solubilidad de 10 miligramos sobre litro o 10 partes por millón. Se sabe que para que se mantenga la vida acuática se necesita como mínimo 5 miligramos de oxígeno por cada litro de disolución, mínimo, para que haya vida acuática. ¿Qué pasa? Cuando el agua está muy caliente, la solubilidad en agua es muy baja. Sí, la solubilidad de este gas es muy baja, entonces cuando tenemos cuerpos de agua muy cálidos, al no tener suficiente oxígeno, pues esto va a derivar en problemas como por ejemplo la eutrofización, entre otros, debido a la falta de oxígeno en el agua. Tenemos también la solubilidad del dióxido de carbono. Dado que el dióxido de carbono es una molécula de tipo polar, su solubilidad en agua es mayor, aumenta la solubilidad de CO2 en agua, porque son dos moléculas polares. Entonces tiene una buena solubilidad en agua. Normalmente el dióxido de carbono puede reaccionar con agua para formar ácido carbónico y se sabe que en el agua ese ácido carbónico, por medio de procesos de equilibrio, puede formar carbonato ácido, el cual también es llamado bicarbonato. Ojo con esto, estos son iones bicarbonato más hidrógeno. Y esos iones bicarbonato se pueden descomponer en iones carbonato que pueden reaccionar, por ejemplo, con calcio y con magnesio para formar carbonatos de magnesio, carbonatos de calcio que provocan la dureza en el agua, más iones hidrógeno. Cuéntenme aquí ustedes, en la elección del ejercicio 2 del paso 4, ¿quién eligió el ejercicio 2A, por ejemplo? El ejercicio 2A. ¿Alguno de ustedes eligió, muy bien, Samir, el ejercicio 2A?
Listo, chicos, muy bien. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de la estrategia de desarrollo. Como les comenté, vamos a tratar de ver hasta dónde abarcamos el día de hoy. Y si nos quedan faltando temitas de los ejercicios, no se preocupen que la siguiente semana, el mismo jueves, vamos a hacer otro encuentro donde vamos a terminar de ver los temas asociados a los ejercicios. ¿Listo? Entonces no se me preocupen por ello, que vamos a tener otra clase más o incluso otras 2 clases para que ustedes puedan reforzar los conceptos para el desarrollo de los ejercicios. Listo, perfecto, Lorena. Entonces, bueno, los que ya subieron el ejercicio al foro, esta indicación que les voy a dar les va a servir mucho para ver si el ejercicio lo tuvieron bien, deben mejorarlo. Bueno, vamos a trabajar sobre el ejercicio, dado que estamos hablando del oxígeno disuelto en agua. Listo. Bueno, chicos, literal A, ejercicio 2. Voy a desarrollar aquí voy a explicarles a ustedes cuál es la metodología del desarrollo para este ejercicio. No les voy a hacer el ejercicio porque eso lo van a hacer ustedes, pero sí les voy a indicar cómo desarrollarlo. El ejercicio 2A dice, determine la cantidad máxima de oxígeno disuelto en agua pura a temperatura estándar, 25 grados centígrados, en las unidades estándar de miligramos sobre litro. Recuerden que estas unidades de miligramos sobre litro son también conocidas como partes por millón, son lo mismo, de oxígeno. Suponga una presión barométrica de 1 atmósfera y 21% de oxígeno. Entonces, ¿qué datos me están dando acá? Me están dando la temperatura estándar para esa mezcla o esa muestra de agua. Me están dando también la presión que tiene el gas o la presión barométrica. Me están dando la proporción de oxígeno que tengo en mi mezcla y bueno, debo determinar la cantidad de oxígeno disuelto. ¿Listo? Entonces, bueno, ¿cómo determino esa cantidad de oxígeno disuelto? Aquí voy a desglosar esto en pasos. El paso 1, entonces, para hallar la cantidad de oxígeno o de gas disuelto en agua, debemos tener en cuenta que esa cantidad de gas va a ser proporcional a su presión. En estas condiciones aplicamos la ley de Henry. ¿Listo? Entonces aquí, importante que tengan en cuenta, chicos, que vamos a trabajar la ley de Henry. Esta ley de Henry pues nos va a indicar la cantidad de un gas, en este caso oxígeno, que es disuelto en un líquido y sabemos, de acuerdo a esta ley, que esa cantidad es proporcional a la presión. Miren ustedes, tenemos entonces aquí una expresión para la ley de Henry. Esa expresión me dice que entonces tenemos una constante, que es la constante de Henry, conocida así, y tenemos la presión. La presión va a ser proporcional a la cantidad de oxígeno. Y este valor, pues lo vamos a dividir por la solubilidad. ¿Listo? Por la solubilidad. Entonces, aquí me están pidiendo determinar la cantidad de oxígeno disuelto, es decir, yo debo identificar la solubilidad. Entonces recuerden, KH es la constante de Henry, la presión de oxígeno es la presión parcial del gas y S es la solubilidad del oxígeno en agua. Entonces tengan en cuenta esta expresión para el desarrollo del ejercicio. En el paso 2, como nosotros vamos a hallar la solubilidad, vamos a tener que identificar cuál es esa constante de Henry, pero también vamos a tener que identificar esa presión de oxígeno. Entonces, ¿cómo la identificamos? Lo primero que debemos saber es identificar qué es esa presión de oxígeno, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer es identificar la fracción molar de oxígeno. Si consideramos un comportamiento ideal para la mezcla gaseosa que constituye al aire, la presión de oxígeno se determina a partir de la siguiente expresión, correspondiente a la ley de Dalton. Bueno, quiero que ustedes vean lo siguiente. Para determinar la presión de oxígeno, que no es lo mismo que la presión barométrica, no es una atmósfera, ojo con eso, esa presión de oxígeno va a ser igual a P, que es la presión barométrica, que sería una atmósfera, y esto se los dan en el ejercicio, multiplicado por la fracción molar de oxígeno. ¿Qué es esa fracción molar? Por allá para que recuerden un poquito las clases que han tenido ustedes, no solo de química general, sino también físico-química ambiental, que supongo algunos la están viendo ahorita, bueno, entre otras. Esa fracción molar va a corresponder a las moles de oxígeno dividido por las moles de la disolución. Quiero que ustedes vean que les están dando un 21%.
Ese 21% de oxígeno me está indicando que hay 21 moles de oxígeno por cada 100, porque es un porcentaje, por cada 100 moles de oxígeno. Eso me indica el 21%. Entonces, si esa fracción molar es igual a 21 sobre 100, ¿a qué sería igual la fracción molar, chicos? ¿A qué es igual la división de 21 sobre 100? Hagamos ese calculillo. 21 dividido en 100. A Exactamente. 0.21. Correcto, chicos, eso es 0,21. Entonces, ojo con esto. Esa fracción molar, ustedes la van a reemplazar en esta fórmula. La presión es la presión barométrica, eso lo multiplicamos por esa fracción molar y esa multiplicación me va a dar la presión de oxígeno que yo necesito para mi fórmula de solubilidad. Entonces, ahí vamos siguiendo estos pasitos. Bueno, y por último, entonces, tenemos el paso 3 y el paso 4. En el paso 3, pues de forma muy sencilla, lo que hacemos es determinar la solubilidad del oxígeno en agua despejando la solubilidad de la fórmula del paso 1. Si ustedes quieren, indíquenme a través del chat cómo nos quedaría esta fórmula si despejamos la solubilidad. Recuerden, solubilidad pasa al otro lado de la expresión a multiplicar y esta constante de Henry pasaría al otro lado de la expresión a dividir. Entonces, para los que tengan este ejercicio, despejan la solubilidad y paso importante, vamos a tener en cuenta la constante de la ley de Henry. ¿Listo? Este es digamos, un bonus, este es un dato adicional que comparto con las personas que asisten a la webconferencia, porque bien, muchas podrían buscarlo a través de la literatura, pero el hecho de que estén en la web, pues también les ayuda para tener estos datos. Entonces, la constante de la ley de Henry es igual a 769 litros sobre moles por atmósferas. Esta es la constante de la ley de Henry que ustedes van a utilizar en esta expresión. Eso es, Paola, muy bien, Laura, excelente, Samir. Eso es. Entonces, despejamos la solubilidad y ustedes van a reemplazar los valores que ya tenemos. Constante de ley de Henry y la presión del oxígeno. De esa manera hallan la solubilidad. Esa solubilidad, ojo con esto, esa solubilidad pues les va a dar en unas unidades específicas. Normalmente la solubilidad se expresa en moles sobre litro. Cuando ustedes hagan el despeje de unidades, se van a dar cuenta que van a obtener unas unidades de moles sobre litro. Entonces, como les están pidiendo calcular la solubilidad en miligramos sobre litro, miren acá, entonces ustedes deben identificar el valor de oxígeno disuelto en unidades estándar de miligramos sobre litro. Esa concentración que obtengan en moles sobre litro, pues la van a transformar. Y esa transformación, ¿cómo la hacen? Teniendo en cuenta la masa molecular del oxígeno, ¿sí? Masa molecular del oxígeno. El oxígeno, pues que está conformado por 2 átomos de oxígeno. Cada átomo pesa 16 gramos aproximadamente, entonces 16 más 16 nos da 32, que es el peso de la molécula de oxígeno, 32 gramos por cada mol. Entonces, ese valor nos va a permitir transformar las moles que nos dan en este ejercicio a miligramos. ¿Eso cómo lo hacemos? Nuevamente, hacemos factores de conversión. Entonces, aquí lo que vamos a hacer, chicos, esperen un segundito, que creo que aquí tendríamos una cosita mal. Ingrid, coméntame, mientras yo corrijo esto aquí. Recuerden que la concentración nos la van a dar, o el resultado nos va a dar en moles sobre litro. ¿Alguien levantó la mano? Si quieren pueden ir preguntando. Aquí miren, por ejemplo, yo lo que voy a hacer. Sí, señora. O sea que las moles que se calculan ahí son las 0.21. Ay, aquí está. Las 0.21, ¿de dónde te salió ese 0.21? Cuéntame. No, es deduciendo, Ah, del porcentaje cantidad. de fracción. Sí, recuerda que el porcentaje de oxígeno te va a servir para intercambiarlo aquí en la fracción molar. Eso te daría 0,21, el resultado que hayas obtenido, lo multiplicas por la presión barométrica que te va a dar el mismo valor porque esa presión es igual a 1 y ese valor entonces, que es la misma presión de oxígeno, es el que vas a emplear en la fórmula. Entonces, cambias el valor de la presión, lo vas a dividir por la constante de Henry, eso te va a dar la solubilidad
y esa solubilidad te va a dar en moles sobre litro, por eso les estoy haciendo la corrección aquí. Como ustedes van a tener una solubilidad en moles sobre litro, ustedes la van a convertir en miligramos sobre litro. ¿Eso cómo lo hacen? Utilizan el peso, la masa molecular del oxígeno. Sabemos que una mol es igual a 32 gramos de oxígeno y sabemos también que en 1 gramo de masa, ¿no?, hay 1000 miligramos. De esa manera, quiero mostrarles a ustedes aquí, déjenme ampliar aquí la pantalla y colocar entonces un puntero, una pluma, por ejemplo. Moles con moles se cancelan, gramos con gramos se cancelan, y la respuesta nos daría, ojo con esto, en miligramos sobre litro. Recuerden que aquí lo que estamos haciendo es transformar la solubilidad que ustedes van a obtener en las unidades que necesitan. ¿Listo? Entonces, este es el resultado que ustedes van a reportar. Exactamente, Samir, esa es la fracción molar y esa es la que van a emplear en el ejercicio. ¿Vale? Entonces, tengan en cuenta esas formulitas para desarrollar el ejercicio 2A. ¿Listo? Bueno, chicos, entonces, dado que los siguientes ejercicios del punto 2 tienen que ver con alcalinidad, tenemos que definir el concepto, ¿no? Entonces vamos a definir la dureza y la alcalinidad para que podamos entender un poco qué es lo que vamos a hacer en los ejercicios 3, 4 y 2. Entonces, bueno, la salinidad en el agua es una medida de la cantidad de sales disueltas en agua. Entonces aquí debemos tener en cuenta todos los iones que aportan a la salinidad y que también provienen de diferentes residuos, como por ejemplo los iones sulfato, los iones sodio, los iones calcio, iones magnesio y por ejemplo los iones bicarbonato. Estos iones, que son moléculas o átomos con carga, se pueden unir a otras sustancias de carga opuesta para formar sales, y esas sales son las que van a producir la salinidad en el agua. Debemos tener en cuenta que esas sales varían en función de la fuente de agua que se analice, ¿sí? Y la salinidad pues también es un indicador de la contaminación, porque también nos puede dar una idea de qué tipos de contaminantes están llegando al agua y están produciendo este efecto pues tan considerable. Se sabe que en aguas naturales pues hay un valor permitido para la salinidad, que es de 1500 miligramos sobre litro para aguas naturales o fuentes de agua dulce, y tenemos entonces aguas salinas, como por ejemplo en el mar, pues dada su alta concentración de cloruro de sodio, pues vamos a tener una concentración muy alta de esa salinidad, por eso es un agua que no es apta para el consumo, debe tener un proceso de tratamiento. Ese valor que tienen pues de salinidad las aguas salinas es de 5000 miligramos sobre litro. ¿Listo? Entonces, bueno, y con respecto a la dureza, debemos tener en cuenta lo siguiente. La dureza del agua es la que mide la concentración de metales alcalinotérreos. ¿Cuáles son esos metales alcalinotérreos? El calcio y el magnesio. Entonces, esa dureza va a medir la concentración de esos metales en el agua y se expresa normalmente en unidades de miligramo sobre litro. ¿Listo? Miligramo sobre litro. Esas van a ser las unidades para la dureza. Entonces tengamos en cuenta que la dureza principalmente es provocada por este tipo de iones. Sin embargo, hay diferentes tipos de dureza. Aquí tenemos un ejemplo con los jabones. Cuando los jabones se disuelven en agua y el agua tiene iones calcio y iones magnesio proveniente de diferentes sustancias, vamos a tener un intercambio catiónico. Entonces aquí, por ejemplo, el calcio puede ser intercambiado por el sodio, formando este tipo de compuestos, o sea, la sustancia orgánica del jabón se va a unir con el calcio, o también el magnesio, otro ion, puede entrar a reemplazar al sodio, formando este tipo de compuestos que en el agua van a precipitar y van a provocar su dureza. Hay unos parámetros de dureza en el agua. Se sabe, por ejemplo, que las aguas blandas son las que tienen una concentración menor o igual a 60 miligramos sobre litro. Aquí estamos hablando de la concentración de estos iones en el agua. También tenemos aguas moderadamente duras, que pueden tener una concentración de 60
a 180 miligramos sobre litro, o también tenemos las aguas duras que tienen una concentración mayor a 180 miligramos por cada litro. ¿Listo? Entonces tenemos esa clasificación de acuerdo al tipo de agua. Listo, claro que sí, Miguel, yo les comparto la presentación y en la presentación también van a ir los ejercicios de apoyo, como les comento, si no alcanzamos a verlos hoy, pues los vamos a abordar con toda seguridad para nuestra clase dentro de 8 días, pero yo les comparto la presentación porque tenemos unos ejercicios que les van a servir para orientar el paso 4, ¿listo? Para que ustedes vayan adelantando. Entonces, miren chicos, tenemos la dureza total, que representa la concentración, ya lo dijimos, de sales de calcio y magnesio en agua. Tenemos también la dureza carbonácea, representada como DC, que hace referencia a la presencia o concentración de bicarbonatos de calcio y magnesio en agua. Y tenemos también dureza no carbonácea. Esa dureza no carbonácea es provocada por cloruros, sulfatos, nitritos de calcio y de magnesio. ¿Listo? Entonces déjenme irme rápidamente al foro para mostrarles algo, para que ustedes vean. Ay, miren, quiero acercarles la pantalla y la hice más chiquitica. Entonces, aquí, por ejemplo, miren, voy a mostrarles un ejemplo para el caso de Dayana Alexandra. Entonces, bueno, se brindan unos valores para el desarrollo del ejercicio 3 y para el ejercicio 4, pero quiero que ustedes vean aquí en el ejercicio 4 que se dan unos valores de dureza. Dureza magnésica, sólidos disueltos, dureza cálcica, bicarbonatos, cloruros, sulfatos, nitratos. Cada una de estas son sustancias que aportan a la dureza y nosotros pues vamos a tratar de establecer la concentración pues que aporta a la dureza en esa muestra de agua. Entonces les digo, vamos a hacer un ejemplo, pero si no alcanzamos hoy, quiero que vean o al menos se aseguren de que esta semana en el foro ustedes ya cuenten con los datos para el desarrollo de estos ejercicios. ¿Listo? Entonces, bueno, importante que verifiquen ese aspecto. Listo, chicos. Entonces, bueno, aquí también por respeto del tiempo de todos, les voy a compartir la asistencia porque quedamos en que nuestra webconferencia iba hasta las 9:30. Les digo, yo me voy a tomar otros 15 minuticos para los que se quieran quedar, pero les voy a compartir el enlace de asistencia. Permítanme un segundito, por favor. Ya lo buscamos por aquí. Listo, entonces les comparto el enlace de asistencia para que por favor se registren. Digamos para los que tengan que salir de la reunión. Aquí está. Entonces les comparto el enlace de asistencia para que por favor se vayan registrando y finalizamos en 15 minuticos. Termino la parte conceptual y bueno, veo que sí nos van a quedar pendientes los ejercicios, chicos. Listo, creo que alguien está levantando la mano. Con gusto, Erika. Muy bien. Chicos, por favor. Ah, listo, perfecto, Lorena. Les digo, 10, 15 minuticos es lo que nos va a tomar la parte teórica y bueno, finalizamos con ello, ¿listo? Entonces, bueno, chicos, aquí, ¿qué es lo que provoca la dureza en el agua? Permítanme, yo coloco aquí un puntero láser. ¿Qué es lo que provoca la dureza del agua? Para que lo tengamos en cuenta. Entonces, por un lado, la dureza del agua provoca que las tuberías se obstruyan y se oxiden más rápido. Esa es una consecuencia de la dureza y quizás ustedes lo han visto reflejado cuando, no sé, quizás se puede ver la tubería en el sistema de alcantarillado, se puede ver que quizás está oxidado y eso se debe a la dureza del agua. Tenemos también que algunos electrodomésticos, lavadoras, también reducen su tiempo de vida útil. Podemos ver algunas manchas blancas en la grifería, esa es quizás una característica muy evidente de la dureza del agua, manchas blancas en la grifería y en algunos utensilios de cocina. También la turbidez en el agua es un ejemplo de dureza y la resequedad en el cabello y la resequedad en las manos también lo son. Se sabe que hay varios sectores en el país, sobre todo donde hay escasez del suministro de agua, que tienen este gran problema de dureza de las aguas. Hay un ejemplo muy puntual y del cual se habla mucho en la literatura, bueno, que no es de Colombia, pero es de Ciudad de México. En Ciudad de México, en el norte de la ciudad, es muy común las aguas duras o el agua con alta dureza.
Normalmente en la zona norte de Ciudad de México, cuando se abre la llave, pues el agua empieza a caer turbia, blanca, ¿no? Sumado a ello, durante la semana les quitan el suministro de agua en al menos 2 días. Entonces, esto ha obligado a que la gente compre garrafones de agua, ¿sí? De los centros de purificación, compren estos garrafones y los utilicen no solo para alimentos, sino también para bañarse y abastecerse, debido a este gran problema de aguas duras. ¿Qué pasa? Que las plantas de tratamiento ubicadas en esos sectores son muy ineficientes. También el mantenimiento de las griferías o bueno, de las tuberías sobre todo es muy, muy malo. Entonces no cambian esas tuberías y eso hace que todo ese óxido también sea arrastrado por el agua. Y bueno, pues tenemos algunas características de este estilo que permiten pues no tener un suministro de agua potable. Entonces este problema de dureza de agua pues es muy común. Listo, dice Danilo, cuando el agua se hierve se nota rápido un asiento blanco que refleja la dureza del agua exactamente, que también tiene que ver con la reacción entre el recipiente donde estamos calentando, que puede tener estos iones, y el agua. Entonces, bueno, como ya lo dijimos, la dureza del agua es causada por la presencia de iones calcio e iones magnesio disueltos en agua. Sin embargo, también se sabe que la dureza puede también ser generada por iones aluminio y hierro. Sin embargo, pues estos iones no son muy comunes en el agua de uso domiciliario. Estos también pueden contribuir a la dureza, sí, pero su presencia es menos crítica. Entonces se sabe que la forma de dureza más común y problemática es la causada por la presencia de bicarbonato de calcio. Esta es la fórmula del bicarbonato de calcio, conocida también como agua dura, y esto pues es provocado dado que este bicarbonato de calcio es altamente soluble en agua. Eso es lo que provoca también la dureza en el agua. ¿Cómo se forma este bicarbonato de calcio? Se forma de la siguiente manera. Nosotros tenemos moléculas de agua en el ambiente y en los cuerpos de agua. Esas moléculas de agua reaccionan con el dióxido de carbono del aire para formar ácido carbónico mediante esta reacción. Miren ustedes, dióxido de carbono más agua produce ácido carbónico. Hasta aquí todo va bien. ¿Qué pasa con ese ácido carbónico? El ácido carbónico reacciona con la piedra caliza, que es carbonato de calcio, que está pues presente en la mayoría de cuerpos de agua, y ese carbonato de calcio lo que hace es reaccionar con el ácido carbónico y formar esta sustancia, que es el bicarbonato de calcio, que es altamente soluble en agua y es la principal causa de dureza en el agua. Listo. Entonces por aquí Miguel dice, profe, ¿la dureza tiene relación con el uso de cloro? Listo, Miguel, esa es una pregunta importante porque los cloruros también se pueden unir con iones calcio y magnesio y por tanto pueden ser también una fuente de dureza. Sin embargo, no es de las más críticas, ¿listo? Pero sí es posible. Entonces, bueno, miren ustedes lo que les explicaba anteriormente, el carbonato de calcio reacciona con el ácido carbónico para formar iones calcio e iones bicarbonato, ¿sí? Entonces tenemos aquí, si unimos estos dos iones, pues tenemos el bicarbonato de calcio. Se sabe que ese bicarbonato de calcio es la causa principal de las aguas corrosivas o incrustantes. ¿Qué quiere decir esto de incrustante? Perdón, habla acerca de las incrustaciones. Esto pues se trata básicamente del depósito, es un depósito fuertemente adherido a la superficie rugosa de estos conductos, pues por donde pasa el agua también. Este es un material no deseado que se deposita sobre una superficie. Entonces, nuevamente, la principal causa de estas incrustaciones es el bicarbonato de calcio. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Listo, Natalia, gracias. Gracias por tu comentario. Bueno, chicos, y vamos a cerrar con la alcalinidad del agua. Como les digo, cerramos con la alcalinidad del agua, entonces recuerden, dentro de 8 días vamos a desarrollar los ejercicios, vamos a arrancar directamente con nuestros ejercicios para que ustedes, a la par que yo les voy explicando, si es posible, pues también los vayan desarrollando. Pero recuerden, asegúrense esta semana de finalizar por lo menos paso 1 al paso 3, dejar muy bien elaborados sus diagramas, recibir retroalimentación y con ello, pues ya el próximo jueves nos centramos en los ejercicios. ¿Listo? Creo que el tiempo hoy nos alcanzó un poquito.
Entonces, vamos con este último concepto que es la alcalinidad del agua. Ya con esto finalizamos. Ya habíamos hablado un poquito de esta alcalinidad antes. Hablábamos de la alcalinidad como la capacidad para neutralizar un ácido o aceptar protones. Recuerden que la alcalinidad es sinónimo de basicidad. ¿Sí? ¿Recuerdan ustedes que la alcalinidad la atribuíamos a los iones OH? Entonces, esos iones OH también son un sinónimo de basicidad. Sin embargo, vamos a ver cómo se aplica este concepto de alcalinidad en el agua. En el agua, chicos, en el agua, la alcalinidad, en la mayoría de las aguas superficiales naturales o tratadas, se debe principalmente a la presencia de los siguientes iones. Iones bicarbonato. Recuerden, por favor, esta formulita del ion. Les recomiendo, si están tomando apuntes, anoten las formas de alcalinidad, porque las vamos a utilizar para el desarrollo del ejercicio 2. Iones bicarbonato son causas de la alcalinidad, o sea, estos provocan alcalinidad en el agua. HCO3 con carga negativa. Tenemos los iones carbonato, CO3 con carga 2-. Esta carga 2- pues se deriva de la suma de los estados de oxidación de cada uno de estos elementos. Es el resultado de la suma de los estados de oxidación. Esto nos da -2. Entonces, la alcalinidad se debe a la presencia de iones bicarbonato, a la presencia de iones carbonato y a la presencia de iones hidroxilo. ¿Listo? Entonces, ojo con eso, la alcalinidad en el agua se debe principalmente a estos iones, ¿vale? Entonces, se sabe internacionalmente que la alcalinidad mínima aceptada es de 20 miligramos de carbonato de calcio sobre litro. Esta es la cantidad o la medida de alcalinidad mínima para mantener la vida acuática. ¿Listo? Entonces quiero mostrarles aquí este esquema de forma muy rápida. Y tenemos los intervalos de alcalinidad. Entonces, recuerden, 20 miligramos sobre litro de carbonato de calcio es la alcalinidad mínima para mantener vida acuática. Esos miligramos sobre litro son lo mismo que partes por millón, entonces, para que tengan en cuenta esa equivalencia. Y sabemos entonces que cuando la alcalinidad está entre 20 y 100, si ustedes han investigado cuál es la alcalinidad del agua, por ejemplo, en el río que está siendo contaminado por la industria, si esa alcalinidad está entre 20 y 10, aquí tenemos diferentes causas de contaminación. Hay problemas derivados de una alcalinidad demasiado baja y son la fluctuación del pH en el agua, la corrosión. Vamos a tener pHs bajos, ¿sí? Debido a que tenemos una baja alcalinidad, entonces normalmente pues el ácido no va a ser neutralizado, tenemos pHs bajos. Esto provoca irritación de ojos cuando hay una baja alcalinidad y el agua tiene una coloración verde. Ahora, tenemos un intervalo ideal de alcalinidad que va entre 100 partes por millón o miligramos sobre litro de carbonato de calcio y aproximadamente 170. Digamos que aquí nos da un 175 partes por millón. Este es el intervalo ideal de alcalinidad. Ahora, cuando superamos ese intervalo, es decir, de valores mayores de 175 a 280, también tenemos problemas de una alcalinidad elevada. Tenemos, por ejemplo, un ajuste difícil del pH debido a la alta alcalinidad, agua turbia y tenemos pHs muy altos. Recuerden que pHs mayores a 7, están asociados a la alcalinidad. Entonces, pues para finalizar aquí, bueno, esto ya lo vimos, déjenme mostrarles. Decimos entonces que la alcalinidad pues se ve principalmente por iones bicarbonato, carbonato, hidróxido y en muy poca cantidad iones hidrógeno. Realmente estos contribuyen más que todo a la acidez. Entonces nos centramos principalmente en estos 3 tipos de iones. Sí, entonces, pues, ¿cómo se forman estos iones? Sabemos entonces que el ion bicarbonato se forma por la reacción de dióxido de carbono con agua. Los iones carbonato, pues, se obtienen a partir de los iones bicarbonato. Y sabemos también que los iones OH, que son estos, provienen de la ionización del agua. Estas son las moléculas que aportan a la alcalinidad. Cada uno de estos tiene asociada una constante de equilibrio, que la vamos a conocer en la próxima clase, una constante de equilibrio, debido a que estos son procesos reversibles o procesos en equilibrio.
¿Listo, chicos? Entonces, aquí finalizamos con esto. Ustedes van a ver en los ejercicios que les piden, por ejemplo, determinar la alcalinidad total. Para poder determinar la alcalinidad total, pues nosotros debemos tener en cuenta esta formulita. Esta formulita me va a decir cómo calculo yo la alcalinidad total, que va a ser igual a la concentración de iones bicarbonato más 2 veces la concentración de iones carbonato más la concentración de iones hidróxido menos el aporte que realizan los iones hidrógeno, que son los que aportan fundamentalmente a la acidez. Entonces, esta va a ser la formulita que vamos a utilizar, que ya ustedes van a ver en la próxima clase, para calcular la alcalinidad total. ¿Listo? Entonces, normalmente en el laboratorio, pues lo que hacemos es un proceso de titulación, que estoy segura que ustedes ya han realizado en sus cursos de química analítica, entre otros. Añadimos un colorante o añadimos pues un indicador en la muestra de agua, y esa muestra de agua se titula con un ácido, normalmente es ácido clorhídrico. Y sabemos o podemos determinar el valor de alcalinidad cuando hay un cambio de color en la muestra. El colorante o el indicador que utilizamos es naranja de metilo, y cuando este pasa o transforma la muestra a una coloración rojiza o rosadita, decimos entonces que hasta ahí podemos determinar el valor de la alcalinidad mediante titulación. Esto ya lo haremos en su momento en laboratorio. ¿Listo, chicos? Entonces, bueno, ya con eso terminamos. Yo les voy a recomendar entonces que para la próxima clase, por favor, que va a ser a esta misma hora, el próximo jueves, vamos a tener a la mano calculadora científica, importantísimo. Si no la tienen, les recomiendo la consigan, o yo les facilito el enlace de la calculadora científica, pero para que podamos estar concentrados, les recomiendo mucho la calculadora. Vamos a tener la tabla periódica a la mano y un lugar, bueno, un espacio donde tomar apuntes, porque como les digo, del entendimiento de los ejercicios, ustedes van a poder desarrollar los que han seleccionado. ¿Listo? Listo, claro que sí, Lorena, puedes corregir el error que detectaste, ¿vale? Profe, una pregunta. ¿La próxima es el jueves a esta misma hora? Sí, señora. Bueno, de hecho te muestro aquí, ay, tenía para compartirles. Vamos a tener el jueves a esta misma hora, a las 8 de la noche, nuestros CIPAS, ya lo vamos a llamar como CIPAS. La idea es que aquí todos interactuemos, nos vamos a enfocar en el desarrollo de los ejercicios. Ya tenemos entonces la parte teórica de alcalinidad y dureza, que me interesaba mucho dejarla hoy. El día martes, la profesora Diana Margarita Vázquez, seguramente aquí tenemos estudiantes de la profe Diana Margarita, va a desarrollar sus CIPAS de 9 a 10 de la noche. ¿Listo? Vamos a reunirnos mediante el enlace de Google Meet. Esta invitación ya se las he compartido, sin embargo, les vamos a enviar un recordatorio el mismo día martes para que se unan al CIPAS de la profe Diana Margarita y también logren resolver inquietudes que tengan de la actividad en general. El día jueves 23 de septiembre vamos a tener CIPAS, digo de 8 a 9, pero nos podemos extender un poquito como hoy, dependiendo cómo nos vaya con los ejercicios. Voy a arrancar directamente con los ejercicios, entonces los espero el próximo jueves a las 8 de la noche. ¿Listo? Chicos, una pregunta. ¿Ya todos registraron asistencia? Bueno, les agradezco mucho que registren su asistencia, si no les comparto el enlace. Listo, Mayeli, muchas gracias. También por aquí a Natalia, que me dejó un mensajito, muchas gracias. Para todos, les agradezco mucho que hayan estado presentes, que hayan estado participando, y que no se me vaya una dudita que tengo aquí. Lorena dice, yo tengo una aplicación, Panecal, es una calculadora científica muy completa, tiene todo lo que necesitamos. Si quieren, descárguela. Perfecto, Lorena. Lorena, si de pronto tienes el enlace, te lo agradecería si no lo puedes compartir en la próxima clase. Listo, el enlace de la calculadora. Eso nos sirve bastante. Y para finalizar, Paola dice, Paola está dando las gracias. Muchas gracias, Paola. Listo, chicos, muchísimas gracias. Bueno, no veo por aquí más dudas. Un abrazo para todos. Les agradezco muchísimo su participación, su asistencia activa. Gracias a ustedes de verdad por su tiempo, y nos vemos entonces dentro de 8 días. Muchísimas gracias a todos. Feliz noche. Muchas gracias, profe. Que descanse. Listo, gracias. Muchas gracias, chicos. Feliz noche. Gracias, Lorena. Listo, ya les comparto la asistencia para los que todavía no se han registrado, por favor, para que se
registro. Profe, ¿podría por favor compartir la presentación? Sí, claro, yo la Muchas- presentación sí se las envío completa el día de mañana Ok, para que les sirva como base. ¿Listo? gracias. Bueno, con mucho gusto, sí, señora. Asistencia por aquí antes de cerrar la reunión. Feliz noche para todos, chicos. Muchas gracias, profe, por la clase. Listo, sí, señor. Gracias a ustedes. Muchas gracias por su asistencia.